Muy buenas, mis capitanes intrépidos, ¿cómo estamos hoy? Quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del miedo. A lo largo de mi vida he tenido una relación amor-odio con el miedo. La verdad que quien te diga que no tiene miedo es un mentiroso, ¿vale? Tú tienes miedo, estás cagado por un montón de cosas. Y esas personas que incluso ves más seguras, que se ponen una coraza, que parecen más duras, más rudas, esas la mayoría de veces son las que tienen más miedo. Pero como no son capaces de enfrentarlo, lo que hacen es lo tapan, lo enmascaran, ¿no? Y al final eso lo que crea es que tengan comportamientos que no se entienden, que no son normales. Realmente detrás de eso hay inseguridad, miedo, terror, pánico. Eh, ¿Qué es lo que diferencia a las personas que tienen éxito de las que no lo tienen? ¿Cómo usan el miedo? Las que no tienen éxito, el miedo las paraliza, el miedo las bloquea, las deja quietas, acongojadas, pequeñitas, en definitiva, las limitan, las mantienen en su zona de confort y de ahí no lo sacan. Las personas que tienen éxito realmente son aquellas que saben usar el miedo a su favor. Y eso es lo que te voy a enseñar hoy con esta reflexión. Y te voy a explicar también mi experiencia, cómo a mí me ha servido, cómo yo lo he gestionado, qué resultados me ha dado, qué errores he cometido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero de todo tienes que localizar cuáles son tus miedos. Puede ser miedo al fracaso, miedo a que se rían de ti, miedo al que dirán, miedo a exponerte, miedo a arruinarte, miedo a quedarte en la calle, miedo a que te despidan, miedo a no ser suficiente. Tienes que analizarlo, ¿vale? Tienes que analizarlo, porque no es lo mismo un miedo que otro. Una vez tienes localizado el miedo, y tienes que ser muy honesto contigo mismo, tienes que usar ese miedo como si fuera queroseno, niño. O sea, tiene que ser queroseno. Yo te voy a poner un ejemplo mío. Yo en mi casa éramos una familia de escasos recursos. Vale, gente dirá, es humilde. No tiene que ver nada la humildad con escasos recursos. Puede ser rico y humilde y pobre y humilde. O lo contrario. Éramos con escasos recursos. Yo siempre vi a mis padres pelearse por la falta de dinero. Siempre. Vi a mi madre amargada y a mi padre por la falta de dinero. Mi padre se murió de cáncer, él trabajaba, tenía una carpintería, era carpintero, no tenía una empresa porque era autoempleado, ¿vale? Él trabajaba, no tenía vacaciones nunca y nunca le fue bien, hasta el punto que falleció de cáncer con 52 años y todavía tenía deudas que mi madre y la familia tuvo que seguir pagando mucho más allá después de su muerte, imagínate. Entonces, esa escasez siempre estuvo a mi alrededor. Mi madre quería que yo estudiara una carrera universitaria para que yo no tuviera esa escasez, ¿no? Entonces, quieras o no, todo eso me metió ese miedo. Al fin y al cabo era como, vale, ya lo he visto las consecuencias que tiene. Mi madre continuamente, para motivarme, me ponía ejemplos de familiares que tenían carrera universitaria, que no tenían esos problemas. Y toda, digamos, mi mentalidad se fue a coger ese miedo, ¿no? Y también el miedo a fracasar, ¿no? El miedo a fracasar, a no ser el mejor, era una presión que yo me autoimpuse. Lo que ocurrió es que como no supe canalizar ese miedo, no lo supe identificar primero y no lo supe admitir, lo que me ocurrió fue que donde quiera que estaba quería ser el mejor, siempre quería ganar más dinero. En el colegio, ¿cómo lo proyecté? Pues hacía bullying a mis compañeros. Yo de verdad, desde aquí si alguien me ve le pido disculpas, es del único que me arrepiento en la vida. Yo no era consciente de eso, no era consciente del daño que yo le hacía a ellos, sino yo quería quedar de gracioso, de listo, el espabilado, el más popular de la clase, ¿no? Entonces, como no tenía otra forma de hacerlo, pues los ridiculizaba, me reía, me metía con sus madres, con ellos, con su aspecto. Cuando llegué al instituto, pues un poco lo mismo, pero ahí ya me enfoqué más en los profesores, ¿no? Ahí es verdad que en el instituto había gente más grande que yo, ya en mi clase más ruines que yo, que si me metía con ellos pues me daban dos cachetadas. Entonces ya empecé pues a contestar a los profesores, a ir en contra del sistema. Y todo era un miedo a ser menos, a fracasar, ¿no? Cuando entré en el trabajo, ya en los trabajos no podía hacer eso, no podía hacer bullying a un compañero, ¿no? Pero ¿qué hacía? Pues sobrecargarme con tareas que no me correspondían, ofrecerme siempre, pero desde un punto de vista desde el miedo, ¿no? Cuando algo no llegaba a serlo ya me daba miedo de que mi jefe opinara mal de mí, de que mi jefe no viera que yo era un buen trabajador. No lo hacía desde un punto de vista de iniciativa buena, sino desde el punto de vista del miedo, ¿no?
Y todo eso lo que hizo fue llevarme a una ansiedad. Pensé que me estaba dando un ataque al corazón, me llevó una ambulancia y realmente era porque cuando fui al psicólogo me dijo que yo quería tenerlo todo controlado, ¿no? Que cuando algo se salía de mi control, pues ya mi cabeza, mi corazón, mis emociones se disparaban. Y fíjate tú que el psicólogo me dijo eso, pero no me ayudó en sí, pero sí me abrió una puertita a decir, oye, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y un día, analizando, digo, oye, pues es verdad, Eleazar, tienes miedo a esto, ¿no? Tienes miedo al fracaso, tienes miedo a todo esto. Y lo que hice fue decir, vale, sí, es verdad, tengo miedo a volver a pasar porque mis amigos en el colegio se rían de mí porque mi madre solo tenía dinero para comprarme 2 chándal y encima los chándal eran de esos de botones, pero no los Adidas, los guapos, ¿vale? Los botones por los lados, sino eran Pi 314, eran los falsos, los manguis. Y la gente eran, creo que eran verdes y otros amarillos. La gente sabía que yo iba 2 días seguidos con el mismo pantalón, o un día sí, otro día no, dependiendo si llovía o no, pues no teníamos tampoco dinero para comprar una secadora. Entonces, yo sé lo que es eso. Sé lo que es, por miedo a no tener dinero, tener que sacrificar tu vida personal y cuando estaba en la carrera, irme a trabajar de camarero sin contrato por 1.000 euros, 6 días en semana, 14 horas al día. Recuerdo, no había lavavajillas en el bar que estaba, me salieron frieras aquí. Si no sabes lo que es, lo puedes buscar por internet, se te agrieta la piel, te sale sangre de tanto fregar losa. No había fregado tanta losa en mi vida. Sé lo que es eso. Sé lo que es que tus amigos te digan, vamos a salir y tú digas, no puedo. Te inviten a un cumpleaños y no ir. Y eso te estoy hablando ya no hace tanto tiempo. ¿Por qué no iba? Porque no tenía dinero para comprar el regalo. No tenía 30 euros, no tenía 50 euros para comprar el regalo. Me da vergüenza ir sin regalo. Entonces, no, tengo cosas que hacer y tal. Sé lo que es eso. Sé lo que es vivir con mi mujer, haciendo legumbres para que nos duraran 3 días, o incluso después de mi hija nacida tener 30 euros en la cuenta y mi mujer preguntándome que cuándo íbamos a cobrar. Estábamos haciendo un cambio en la empresa y decir, bueno, tenemos comida para el perro y tenemos también la niña come teta. Sé lo que es eso, ¿vale? Y sinceramente me da mucho miedo volver ahí. Pero antes ese miedo lo que me hacía era tomar malas decisiones. Y eso me llevó, como te comenté, a la ansiedad, ¿no? Y ese miedo también me hacía no tomar decisiones audaces en mi empresa, hacer pruebas tímidas, con cuidadito, no vaya a ser que perdamos la poca mierda que hemos conseguido, ¿no? Cuando yo comprendí ese miedo y lo gestioné, y también el miedo a arruinarme, me recuerdo en mi casa que empecé a decir, pues me da igual arruinarme, no tengo miedo a quedarme sin nada, ya sé lo que es, ya sé lo que es, ya sé lo que es tocar fondo, sé lo que es llegar lo más bajo, pero no voy a llegar ahí. Pero me da igual, no tengo miedo a que me pase. El miedo lo transformé y lo convertí en, ¡buah! Es que no sé cómo expresártelo, de verdad. Es algo de tan adentro. Es como ir en bicicleta con un cambio de esos livianitos que ni avanzas a de repente ir subido en un Ferrari. O sea, es una pasada. Es un motor que te mueve, que te dice, no, pues ahora en vez de levantarme a las 8 de la mañana me levanto a las 5. Ahora en vez de trabajar 5 horas, trabajo 10. Ahora en vez de hacer esto, hago lo otro. Ahora en vez de no invertir en mí, venga, invierto en mí, me gasto el dinero, le doy para adelante, voy con todo. O sea, realmente el miedo tienes que transformarlo y que se transforme en tu cohete. Porque si tú no transformas ese miedo, lo que va a ocurrir es que como lo tienes subyacente en tu cabeza, lo vas a traer. Creas o no creas de verdad en la ley de la atracción, en las leyes universales, en el universo, lo vas a atraer. Te lo digo de verdad. Tú tienes en tu vida justamente lo que te mereces. Lo que te mereces está condicionado por el miedo que tienes y cómo lo usas. Todos tenemos miedo, todos. Quien no tenga miedo es un mentiroso. Ahora, puedes elegir usar ese miedo como combustible o como un palo en las ruedas. Esto te va a llevar tiempo. A mí me llevó años. Cuando en mi empresa tuve una conversación, tengo una agencia de marketing y aparte hago mentorías también, ayudo a gente a conseguir su mejor versión y también ayudo a negocios, tanto online como offline, pues a ganar más dinero y que sus empresarios tengan mucho más tiempo libre, ¿no? Que tengan una vida más enfocada y a sacarlos cuando los árboles no los dejan ver el bosque. Me recuerdo una reunión en mi empresa de marketing, la que tengo con mi socio. Él se fue para su país en Navidades a ver a la familia y cuando volvimos, siempre son épocas en las que solemos hacer reflexión a principio de año y le dije, oye, no tenemos más resultados porque tú y yo somos unos cagados. Porque tenemos miedo a arruinarnos, porque los dos venimos de familias pobres,
con escasos recursos, porque tenemos miedo y estamos cagados. ¿A qué coño tenemos miedo? Si ya hemos pasado de todo. Mi socio recuerdo que cuando montamos la empresa, que no cobramos una mierda, tenía 20 euros en el bolsillo. Y se los puso de gasolina, los últimos 20 euros. No tenía ni para pagar el alquiler, ni para comprar nada. Se lo puso los últimos 20 euros de gasolina para ir a ver un cliente. Cuando eso todavía ni nos habíamos juntado. Para ir a ver un cliente. Y cuando llegó el cliente no estaba. Imagínate. Para cogerlo de cliente, que le iba a pagar 150 euros y con eso iba a escapar para comprar la comida. Y él no sacó un mojón. Él cogió y le dio para adelante. Entonces llamó al cliente y le dijo, vienes aquí, te presentas porque esta es mi situación. Y al final el cliente lo cogió y después estuvo trabajando con nosotros en la agencia. Entonces, ¿qué miedo tienes tú? ¿Qué estás hablándome? De verdad. De verdad. ¿Qué te va a pasar que no te haya pasado ya? ¿Cuál es el problema? Vas a seguir respirando. Olvídate de todos esos miedos. Coge el toro por los cuernos. Úsalo a tu favor y no voy a volver ahí. No quiero esto en mi vida. No lo quiero. Y lo dices en alto. Te miras al espejo y te dices, no, quiero esta mierda en mi vida. Y ahora sales ahí fuera, mueves el culo y haces todo lo que tengas que hacer, le pese a quien le pese, para salir de donde estás. Es la única forma de usar el miedo a tu favor. Si no, vas a estar siempre viviendo una vida de mierda, de mediocridad. Te vas a morir y la mayoría de los miedos no van a ocurrir, no se van a materializar. Pero como tú estás todo el rato condicionado por el easy, y el easy pasa, y si pasa que esta vez lo haces y funciona. ¿Y si pasa que esta vez es la tuya y lo consigues? ¿Y si esta vez de verdad te das de machangadas y pones todo lo que tienes que poner y vas directo a por tus objetivos, vas directo a por tus sueños y vas a reventar? ¿Y si esta vez es la buena? ¿Y si esta vez no te rindes? Imagínate lo que puede pasar. Coge el miedo, levántate de la silla y dale lo más duro que puedas. Lo único que puede pasar al final es que te lleves aprendizaje. Y aprendizaje y aprendizaje. Hay una frase que me gusta mucho, una reflexión, que cuando eres empresario y te equivocas mucho, te equivocas muchas veces, o eres emprendedor, lo único que ocurre es que estás más cerca del éxito. Cada vez que te equivocas estás más cerca del éxito. Y esto ocurre no solo si eres emprendedor, sino también en tu vida, en tus relaciones, en cómo te tratas a ti mismo, en cómo tratas a los demás, en tu salud. Cada vez que te equivocas y aprendes y aplicas y mejoras, vas a estar más cerca. Ahora, cuando trabajas por cuenta ajena y te equivocas en el trabajo, cada vez que te equivocas estás más cerca de la salida. Entonces, realmente, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el miedo? ¿En este lado que tienes todas esas posibles aprendizajes, todas esas posibles desarrollos? ¿O solo en este, que es una mínima parte de tu jodida realidad? Así que nada, espero que esta reflexión te haya ayudado a pensar y como siempre nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!